Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien le envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quien he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Le digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibir al que el Señor envía es recibirlo a Él. Y recibirlo a Él es recibir al que lo ha enviado. Es toda la relación profundísima, continua del Padre al Hijo, del Hijo por el Espíritu a nosotros, y que entonces nos permite a nosotros participar profundamente en ese misterio de la revelación que nos va diciendo poco a poco nuestra propia verdad, nos hace ver a la luz de su palabra lo que es la realidad de nuestros pecados, nos da la conciencia de nuestros pecados, pero al mismo tiempo nos da la conciencia de la gracia que nos salva, porque no puede ir solamente la conciencia del pecado, sino la conciencia de la gracia. Obviamente el Señor hace ver la ley, pero hace ver también cómo nosotros podemos fallar a causa de la ley, no porque la ley nos pone a equivocarnos, sino que nosotros incurrimos en falta con respecto a lo que la ley nos pide, los 10 mandamientos. Pero al mismo tiempo el Señor nos muestra la razón de todos los mandamientos, que descubre que más allá del pecado está siempre la gracia. La gracia anticipa el pecado, acompaña el pecado y se manifiesta después del pecado, justamente para que nosotros podamos siempre comprender y vivir y experimentar ese amor infinito y misericordioso que el Señor nos tiene a todos. Y por eso Él le manifiesta a los apóstoles y al entorno discipular el significado de la traición, que va junto con el significado y la revelación de la última cena. En la última cena es Jesús el quien revela prácticamente quién es cada quien, limpiándole los pies y cómo le perdona los pecados, y al mismo tiempo se manifiesta en esa relación profunda eucarística de la consagración del pan y del vino, y del compartir el pan y el vino después de partirlo, y al mismo tiempo cómo después de ese acto se manifiesta la fidelidad por un lado, la amistad por otro lado, y la infidelidad y la traición. Justamente el misterio eucarístico es el punto de referencia que Jesús nos da para que nosotros creamos, así como los discípulos tuvieron que creer que alguien realmente había traicionado al Señor. Y lo creyeron porque lo vieron con sus propios ojos, no en el momento que aconteció, sino luego, cuando se fueron dando todas las circunstancias en el huerto de Getsemaní y en el proceso de Jesucristo, y después en su pasión, muerte y resurrección, y el suicidio prácticamente de aquel que lo había traicionado. El Señor anticipa proféticamente su propio sacerdocio, anticipa proféticamente su propio
sacrificio y su propio sacerdocio. Y de esa manera Él va preparándolos a ello, así como nos prepara a nosotros a lo largo de nuestra vida, haciéndonos comprender poco a poco que Él ha muerto por nuestros pecados, que nosotros lo tenemos crucificado, que nosotros lo seguimos hiriendo, que nosotros lo seguimos matando, que nosotros seguimos recibiendo de Él la gracia de la salvación y por lo tanto podemos, por ese misterio tan grande de su Pascua, podemos volver a la unión que el Señor nos había regalado y que le había dado a toda la criatura y que solo el Hijo podía restablecer porque el Hijo había sido enviado por el Padre y el Padre, de acuerdo con el Hijo, viene a enviarnos a nosotros el misterio del Espíritu de Cristo que nos trae la salvación con esa regeneración por el Santísimo Sacramento que vivimos todos los días en la Eucaristía y por el bautizo. Queridos hermanos, el Señor se reconcilia con nosotros, el Señor se une a nosotros, el Señor nunca nos deja solo y Él lo va anunciando poco a poco a lo largo de nuestra vida. Es interesante el proceso de lo que se van convirtiendo y que van descubriendo a partir de su propia historia, de su propia vida, el sentido de su falta, pero también su necesidad de la gracia infinita de un amor que no se acaba y que le hace recuperar la conciencia plena de sí mismo como hijo de Dios. Qué misterio tan grande, qué regalo tan grande, qué Eucaristía tan grande, qué reconciliación tan grande, qué momento sagrado del bautismo cuando somos consagrados pueblo sacerdotal, profeta y rey, acompañando y uniéndonos a Cristo, verdadero sacerdote, profeta y rey. Y de esta manera el Señor nos educa y nos enseña a recuperar ese rol profundo como laicos, como miembros de las comunidades, como servidores, como catequistas, como misioneros, como acólitos, como sacerdotes, como consagrados y consagradas, como matrimonios, como familias. Nos va enseñando cómo aprender a vivir en comunión, cómo aprender a vivir en reconciliación, cómo aprender a vivir con esa identidad de hijo de Dios y hermano en Cristo por el mismo Espíritu Santo que hemos recibido. Nos va enseñando cómo orar uno por otro, sobre todo por los enfermos, los débiles, que lo que han caído y lo que necesitan de nuestra oración, ungiéndonos con el óleo santo de la unción para los enfermos y aprendiendo a vivir en el día a día toda esta sacramentología que no es un acto externo, sino es la realización plena de nuestra vida en Cristo. Y ahí es donde el Señor lo anuncia, nos prepara y nos va dando poco a poco ese camino de interiorización y de práctica y de experiencia para poder ahí comprender, vivir, experimentar y transmitir a todos la belleza del Evangelio, la verdad. Cristo es la verdad. Y Él sabe a quién le dice, Él sabe a quién envía, Él sabe quién lo envió a Él y Él sabe cómo nosotros, enviado por Él, el Padre, podemos recibir en la acción del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dice que nosotros no podemos sentirnos ni menos ni más, pero que sí podemos sentirnos siempre verdaderos servidores del amor, ese amor por lo cual Él dio su vida en la cruz por todos nosotros. Que este tiempo de Pascua sea para nosotros no solo reflexión y celebración, sino también evangelización, realizando sacramentalmente nuestra vida en la familia, en la comunidad, y aún en ciertas condiciones como la estamos viviendo de restricciones, celebrando y viviendo este misterio de ser comunidad en Cristo, con Cristo y por Cristo. Que el Señor nos ayude a todos a ser verdaderos seguidores de ese y discípulos de esta Pascua universal que Él siempre celebra con nosotros. Amén.